Vamos a estudiar las leyes de Newton en esta ocasión. Anteriormente estudiamos el movimiento de partículas, pero desde un punto de vista geométrico, sin tomar en cuenta las causas que provocaban el movimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que causa de que los objetos se desplacen de un punto a otro punto? Básicamente es porque actúan fuerzas. Las fuerzas son cantidades vectoriales que, todo vector tiene magnitud y dirección. Y por esa razón se utilizan las flechas. La flecha arriba nos indica de que es una cantidad vectorial. Entonces, la magnitud es cuánto vale la fuerza y la dirección pues nos da el sentido en que se está aplicando esa fuerza. Estamos familiarizados con fuerzas de contacto, por ejemplo, si empujamos una silla, si arrastramos una maleta, pues ahí hay una fuerza de contacto. Pero existen otro tipo de fuerzas que actúan a la distancia. Por ejemplo, las fuerzas eléctricas, fuerzas electrostáticas, fuerzas magnéticas, fuerzas gravitacionales. Todos los objetos que uno lanza directamente hacia arriba finalmente regresan porque la Tierra ejerce una fuerza de atracción y pues no es necesario que que exista un contacto. En muchas ocasiones probablemente usted ha jugado con imanes y ha sentido la fuerza de atracción o repulsión dependiendo de los polos, cómo los coloque. Entonces, todos ese tipo de fuerzas que actúan a la distancia se les llama fuerzas de campo. Fuerzas de campo. Bien, Isaac Newton fue el primero en enunciar una serie de leyes que explican el movimiento de los objetos desde el punto de vista de las fuerzas. Y justamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Comencemos con la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, que le vamos a llamar en esta ocasión la ley de equilibrio de traslación. Si tenemos un objeto y actúan diferentes fuerzas sobre este objeto, y el objeto no se mueve, o si se mueve a velocidad constante, entonces es porque las fuerzas están equilibradas. Esto lo que significa es que al sumar todas las fuerzas, esto da cero. Y recuerden lo que puede suceder en este caso. 1, el objeto no se mueve. No se mueve. Eso puede suceder. O puede ser que se mueva, pero lo hace a velocidad constante. Lo hace a velocidad constante. No pueden ocurrir las dos cosas, evidentemente. O no se mueve, o se mueve a velocidad constante, pero no los dos simultáneamente. Ahora, mucho ojo, ¿qué implica que se mueva a velocidad constante? Implica que se mueve sobre una recta. Sobre una recta. No existe velocidad constante si se mueve sobre una curva, el objeto. No existe tal cosa. Porque cuando el movimiento es sobre una recta, la velocidad se dibuja tangente. Y en cada punto está cambiando de dirección. Y ya con el hecho de que esté cambiando de dirección, pues eso implica que hay aceleración, ¿verdad? La velocidad aquí cambia, puede cambiar en magnitud y en dirección. Entonces, en una curva no es posible tener velocidad constante. No es posible.
Si les dicen que un auto toma una curva con una rapidez de 20 metros sobre segundos a rapidez constante, eso no implica que la velocidad sea constante, es la rapidez. Ahí hay aceleración, ¿verdad? Entonces, esto deben de tenerlo muy presente. Si se mueve a velocidad constante es porque se mueve sobre una recta. Bien, la segunda ley de Newton, esta es la primera. En la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas ya no es cero. Entonces, si la suma de fuerzas es diferente de cero, eso implica que el objeto adquiere una aceleración. Esta suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. M es la masa. Y A es la aceleración que adquirió el objeto. Bien. ¿Qué es masa? Bueno, usualmente entendemos como masa cantidad de materia. Pero en física vamos a entender masa como una medida de la inercia que tiene el objeto. Una medida de la inercia que tiene el objeto. ¿Y qué es inercia? Esto nos lleva a otro concepto. Inercia es la resistencia al cambio de estado de movimiento. Entonces, un objeto puede estar en reposo o puede moverse, ¿verdad? Ese objeto va a presentar una resistencia a cambiar su estado de movimiento. Entre mayor sea la masa, más va a costar cambiar su estado de movimiento, ya sea ponerlo en movimiento o detenerlo. Entonces, ¿qué es masa? Es una medida de la inercia que tiene el objeto. Y la inercia es la resistencia a cambiar su estado de movimiento. De esta ley podemos deducir las unidades. O sea, básicamente en magnitud sería fuerza igual a masa por aceleración. En el sistema internacional la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. A este producto se le llama un newton. En honor a Sir Isaac Newton, el que enunció estas leyes, y vamos a abreviarlo con N mayúscula. Otras unidades en este sistema son, en el sistema inglés que todavía se usa mucho, para la masa tenemos el slug. Esa es la unidad de masa que se usa en el sistema inglés y la aceleración es pie sobre segundo cuadrado. A este producto slug por pie entre segundo cuadrado se le llama libra. Esta es la libra fuerza. Existen otras unidades de fuerza, pero estas son las más comunes. Bien, finalmente tenemos la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos dice que para toda fuerza de acción existe una fuerza de reacción de igual magnitud, pero que actúa en dirección opuesta. Bueno, esta ley muchas veces se malinterpreta y se supone que la fuerza de acción y de reacción actúan en el mismo objeto. El punto clave es que actúan en objetos diferentes. Por ejemplo, cuando le pegamos a un balón, el pie hace una fuerza sobre el balón, pero el balón también hace una fuerza sobre el pie. Con la misma fuerza que le pegamos al balón, con esa misma fuerza, el pie recibe una fuerza, el golpe. Entonces, siempre esas fuerzas actúan en objetos diferentes. Nunca en el mismo objeto. Si actuaran en el mismo objeto, entonces el universo sería estático, cosa que no es así. Bueno,
Estas leyes de Newton, junto con los diagramas de fuerza, nos dan una herramienta muy poderosa de análisis. Los diagramas de cuerpo libre, o diagramas de fuerza, es una representación de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto de interés. Nos olvidamos de todo lo demás, nos enfocamos en un solo objeto y observamos todas las fuerzas que actúan sobre él. Ese es lo que significa DCL, diagramas de cuerpo libre o diagramas de fuerza. Una fuerza que prácticamente va a estar presente en todos los análisis es el peso. El peso es una fuerza, el cual no debe de confundirse con masa. Muchas veces se piensa que peso y masa es lo mismo. No. El peso es una fuerza, la masa es una cantidad escalar, o sea, un número positivo. Ya vimos que es masa. Es una medida de la inercia que tiene el objeto y es un escalar, es un número. El peso es una cantidad vectorial. Tiene la dirección de la aceleración de la gravedad. Recuerden que siempre esa va directamente hacia abajo. Y vamos a denotar el peso con la letra W de su abreviatura en inglés. Y se calcula así, M por G. Miren, masa por aceleración. Ese es en magnitud, ojo, en magnitud. La dirección sería directamente hacia abajo. El peso de una persona puede variar de un lugar a otro, claro que sí, porque el valor de G cambia, pero la masa no. Bien, un diagrama muy simple, quizá el más sencillo que podemos imaginar, es el de una caja que está en reposo sobre una superficie horizontal. Eso es lo que tenemos y nos preguntamos qué fuerzas actúan sobre esa caja. Pues básicamente actúa lo siguiente: el peso, que va directamente hacia abajo, siempre va directamente hacia abajo, y la superficie hace una fuerza sobre la caja. Esa fuerza es la fuerza normal o fuerza de contacto. La fuerza que hace la superficie sobre la caja, este es perpendicular a la superficie y saliendo de la superficie. Estas son las dos únicas fuerzas que actúan. ¿Qué pasa si inclinamos la superficie? Si inclinamos la superficie tenemos lo siguiente. ¿Cómo cambia el diagrama? Bueno, la caja claramente se va a mover sobre la superficie horizontal. Esa es la situación que se puede dar. Entonces, como se va a mover sobre esa superficie horizontal, vamos a rotar los ejes y vamos a decir que la superficie del plano inclinado es el eje X y perpendicular a la superficie vamos a tener el eje Y. Esto es lo que vamos a hacer cuando tengamos superficies inclinadas y tengamos objetos que se mueven sobre esa superficie. El peso va a ir directamente hacia abajo y la fuerza normal siempre perpendicular a la superficie, lo cual hace que quede alineado con el eje Y. Y ojo, el ángulo que forma el plano inclinado va a estar entre el peso
y el eje Y.